Hola, muy buenas tardes. Nos acercamos una vez más a la palabra de Dios para compartir nuestro ratito de oración. En este día celebramos la transfiguración del Señor y este año el pasaje que nos propone la liturgia es del capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien, estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Lucas nos venía contando en su Evangelio el camino de Jesús hacia Jerusalén, nos venía contando los signos que Jesús hace de su poder, algunas curaciones, la multiplicación de los panes, incluso la resurrección de una niña. En todo ese contexto va creciendo la pregunta acerca de quién es este, una pregunta que sale como más claramente expresada en el acontecimiento aquel de la tormenta en medio del mar, donde aparece Jesús controlando las fuerzas de la naturaleza, la curación de un endemoniado. Una pregunta que incluso se la hace el mismísimo Herodes cuando se entera de las cosas que está haciendo Jesús. Una pregunta que Jesús le hace directamente a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Ustedes quién dicen que soy? Con aquella respuesta de Pedro que fue la que más se acercó, pero todas son respuestas parciales. Incluso Pedro, muy cerca, diciendo que es el Mesías, el Hijo de Dios, falla a la hora de entender el camino del sufrimiento que el Mesías va a hacer y que les anticipa, les adelanta, también invitándolos a ellos a ser parte de ese camino, una cosa que exige un compromiso, una adhesión muy fuerte con Jesús. Y precisamente de eso están hablando Moisés y Elías con Jesús. Dice el Evangelio que hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Siempre está allí entonces el tema de la pasión. Pregunta que se viene haciendo, pregunta que va creciendo en el corazón de la gente, e insisto, incluso de los discípulos, pregunta que responde Dios. Llegó el momento de que alguien diga las cosas como son y entonces este es el momento de la transfiguración. Este es mi Hijo, el elegido. Y allí entonces estas dos grandes figuras, Moisés como el portador de los mensajes de Dios respecto a la ley, a los mandamientos, etcétera, Elías, signo o representante de todos los profetas, que son los que a lo largo de la historia hablaban en nombre de Dios para manifestar su voluntad, sus proyectos, sus designios, etcétera. Moisés y Elías, en el momento en que Dios, a través de la nube, signo también de su presencia, que ilumina y a la vez oculta, Dios reconoce o identifica a Jesús como su Hijo, el elegido. Moisés y Elías desaparecen. Ya no hay más que de algún modo prestarle atención a ellos, cosa que para los discípulos de Jesús, como para todo el pueblo de Israel, son muy importantes. Es la síntesis de todo vínculo con Dios, de la alianza y de la búsqueda de renovar y fortalecer esa alianza de Dios con su pueblo. Moisés y Elías se retiran, queda solo Jesús, y así es donde el Padre, al presentarlo, dice que hay que escucharlo. Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Algo que a los discípulos les estaba costando hacer, especialmente podemos pensar en Pedro, ¿no? Que no quiso escuchar cuando Jesús le hablaba de su pasión. Escuchar el anuncio que Jesús viene haciendo
anuncio de su pasión y también invitación a los discípulos a formar parte de ese camino que los va a conducir de algún modo a compartir la pasión de Jesús, el rechazo, pero también especialmente el trabajo por hacer que entre el reino de Dios en el mundo. Probablemente se cumple una parte de aquello que Jesús les había dicho. Algunos de los presentes no morirán sin ver al Hijo del Hombre venir en su reino. De algún modo, en este ratito de la transfiguración, los discípulos tienen experiencia de este Jesús glorificado y experiencia de lo que les espera, porque el camino que Jesús les invita a hacer es en definitiva para alcanzar vida eterna, para ser glorificados, para compartir la vida de Dios. Pienso que si a los discípulos se les pide este ejercicio de poner a un lado lo más grande que tenían en su vida y en su vida de fe, en su vida religiosa, que eran Moisés y Elías, cuanto más es para nosotros esta invitación de que por encima de toda palabra, por encima de todo mensaje, incluso religioso, por encima de todo ello, lo primero es Jesús, es el camino de la pasión, es su muerte y su resurrección, y es este desafío que nos dirige de algún modo Dios Padre, una de las pocas veces que se escucha la voz de Dios en el Evangelio para decirnos que tenemos que escucharlo. Escúchenlo. Así empezaba la oración más querida del pueblo de Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esto de escuchar, de abrir el corazón, de permitir que la palabra de Dios entre en el corazón y en la propia vida, y no solo entre, sino que tome, como quien dice, el mando. Este es el reinado de Dios, su palabra tomando el mando sobre nuestras vidas. Una escucha que hacemos a diario, una escucha que estamos invitados a hacer todo el tiempo, a renovar todo el tiempo. San Juan de la Cruz, que es un gran místico de la Iglesia, dice que en Jesús Dios nos dijo todo y ya no tiene nada más para decir. Es lindo ver cómo con el solo ejercicio de acercarnos al Evangelio, de escuchar estas palabras de Jesús, todas las respuestas, todas nuestras inquietudes encuentran allí una luz, todas nuestras preguntas encuentran respuesta, todas nuestras necesidades son iluminadas por la palabra de Jesús que les da el sentido más profundo a nuestra vida y a todos los momentos de nuestra vida, a todos nuestros vínculos, etc. Es reconocer en este día de la transfiguración que Jesús glorificado nos invita a compartir su gloria y nos muestra cuál es el camino de escucha y de fidelidad a la palabra de Dios y a su voluntad. Ojalá podamos tener siempre la inquietud en el corazón de seguir escuchando a Jesús, de saber que efectivamente Él tiene las respuestas, de que no busquemos respuestas más llamativas ni más importantes en ningún otro lado que no sea en su palabra y en nuestro encuentro personal con Él. También no solamente acercarnos a leer los evangelios, sino hacer silencio en el corazón y dejar que su palabra entre también en el diálogo personal, en nuestra intimidad con Él. Le pedimos a Jesús que nos ayude a crecer en esa intimidad, en esa cercanía, que nos ayude a ser constantes en la búsqueda de momentos de oración, buscando las respuestas que necesitamos y buscando darle cada vez un sentido más profundo a nuestra vida, a todas nuestras actividades, gracias a la luz de su palabra. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.